Muy buenos días a todos. Buenos días. Pues continuamos con esta reflexión para honrar a nuestro Señor que está aquí presente entre nosotros en el Santísimo Sacramento. Le voy a pedir que nos envíe su Santo Espíritu de una manera especial para que nos dé su palabra. Epístola a los Romanos, capítulo 8, desde el versículo 1, y dice: la vida en el Espíritu. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Pues precisamente esto que voy a compartir con ustedes, el Espíritu Santo nos da los cimientos para esta reflexión, porque precisamente vivir en el Espíritu de Dios es vivir en obediencia a lo que Él nos ha revelado por medio de Jesucristo en el Evangelio, y es vivir la verdad sin comprometerla, o sea, vivirla y testificarla tal y como Él nos la ha revelado, y no tener absolutamente ninguna razón para comprometer la verdad por razones de otra naturaleza, económicas, sociales, políticas, familiares, como las quiera llamar, cualquiera que sean las circunstancias en que la vida nos coloca durante este destierro. Nosotros, como católicos bautizados en Jesucristo, hemos sido llamados a vivir en el Espíritu de Dios. Y para poder vivir en el Espíritu de Dios, nosotros tenemos que ser fieles a ese Espíritu, porque el Espíritu de Dios es un Dios celoso, es un Dios que quiere que nosotros seamos de Él. Ustedes se dan cuenta desde el principio las señales que nos da Dios antes de la encarnación de su Hijo a través del pueblo judío, y cómo Él moldeó a ese pueblo y todo lo que les exigió para que fueran fieles a Él y para que lo adoraran solo a Él. Y por eso les reveló los mandamientos. Y por eso la disciplina en que los colocó era muy grande, muy fuerte, hasta el punto que cuando nosotros observamos la disciplina en que Dios puso a su pueblo hebreo, encontramos en eso algo tan duro que nos preguntamos muchas veces cómo puede ser eso posible. De razón, tantos murieron y no alcanzaron a pasar a la tierra prometida.
Pero es que lo que el Señor está haciendo desde el principio con la humanidad es precisamente lo que dice esta palabra que acabamos de leer, de que el Señor, cuando se encarna en esa carne de pecado sin ser el pecado y sin Él cometer nunca un pecado, pero se encarna en esa carne mortal. Y para que Él pudiera haber llegado a encarnarse en esa carne, tuvo que haber santificado y purificado un pueblo humano para que esa carne pudiera traer al Mesías. Y por eso ese pueblo judío es el que provee la encarnación del Señor a través de todos esos sacrificios. Si a alguien tenemos que serle nosotros como católicos gratos, es al pueblo judío, porque somos católicos hoy y estamos bautizados en Jesucristo gracias a ellos. A todos los siglos de hebreos, que fueron miles y millones, que pasaron por todas esas pruebas como pueblo de Dios para preparar la encarnación. Hoy somos católicos. Algunos cristianos de las sectas creen que ser católico no es ser cristiano, cuando fuimos nosotros los que les dimos permiso a ellos de llamarse cristianos en el Concilio Vaticano II, porque solo se podían llamar protestantes. Y sin embargo, por caridad y amor de la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II se permitió que se llamaran cristianos. Y por eso utilizan eso que nosotros hicimos por ellos, lo utilizan contra nosotros. Y dicen que el católico no es cristiano. Pero bueno, el caso es que si nosotros hoy somos católicos y hemos sido bautizados en Jesucristo, y el Evangelio es absolutamente claro en lo que nos pide, y todo católico bautizado y catequizado, que conoce la doctrina y que conoce la ley y que además conoce sus preceptos y conoce su misión, que la misión nuestra es vivir el Evangelio en nuestra propia vida, ser un testimonio de vida por la palabra revelada. Eso es nuestra misión, porque el resto todo lo hace el Señor. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es ser fieles, porque el Espíritu Santo nos guiará. Si yo soy fiel y obedezco lo que el Señor me ha revelado en el Evangelio, tengo discernimiento de espíritus, tengo los dones del Espíritu Santo en mí que me llevan a hacer lo que debo hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Mucha gente se preocupa tanto por descubrir la voluntad de Dios, cuando realmente la voluntad de Dios es nuestra obediencia, nuestro abandono a Él, sujetarnos a Él. El resto lo hace Él. Y muy claro lo explicó cuando le decía a los apóstoles que Él tenía que irse para poder enviar el Paráclito. Y ese Paráclito iba a estar con nosotros siempre. Pero para que Él esté con nosotros siempre, nosotros debemos ser fieles y obedientes. ¿Y fieles y obedientes a qué? Al Evangelio, lo que Él nos reveló. Hoy nos encontramos en Colombia con una batalla espiritual contra Satanás, cara a cara. Muchísimos de estos jóvenes ideólogos que han sido contaminados en estas universidades comunistas tratan de diluir esta conversación y tratan de diluir esta exhortación, tratando de intimidarnos de que uno no debe hablar la verdad tal y como está revelada en el Evangelio porque ofende a los demás, porque pues uno no debe atreverse a meterse en lo que los demás piensan, hay que darles su espacio y respetarlos. O sea, en otras palabras, pretenden de que nosotros callemos la verdad y nos quedemos como el perro mudo de que habla el Evangelio. ¡Ay del perro mudo! Si yo no declaro lo que tengo que declarar, que es la verdad del Señor revelada en el Evangelio, ¡ay de mí! Y si usted como católico, sea joven o adulto o anciano, está enfrentado a lo que estamos enfrentados en Colombia, que tenemos un candidato que se declaró públicamente hijo del diablo, un hombre que anda con brujos, que quiere acabar con la religión en todo el país, sacar todos los crucifijos de los colegios y de todas las instituciones, un hombre que se ha declarado anti Dios completamente.
Ningún católico se podría llamar católico si sigue al demonio o se asocia con el demonio. Y esto no le gusta a la gente que yo hable así, pero no me importa lo que piense usted de mí. Le estoy diciendo la verdad. Si usted como católico se asocia con Satanás, pues con Satanás se asoció. Y si lo justifica porque dice que con eso viene el cambio y la justicia y la paz a Colombia, cualquier idea que tenga, pues se equivocó. Porque Satanás nunca traerá la justicia ni la paz a Colombia. Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Y hoy particularmente celebramos el Día del Sagrado Corazón de Jesús. No es ni siquiera un accidente que yo esté hablando así. Y les aseguro que cuando yo decidí hablar este tema, ni siquiera había caído en cuenta que hoy era el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Pero así es, no hay coincidencias, son diosidencias, y esto es lo que tenemos que hacer. En nuestro país de Colombia hay mucha gente viéndonos por internet en vivo en este momento que no son de Colombia, pero que viven en países como en México y otros países que están amenazados por el comunismo, por todo este ateísmo, por todos estos ismos del abismo, que son ideologías de género, los movimientos del homosexualismo y lesbianismo, las ideologías que llevan al aborto, a la eutanasia y a tantas barbaridades y crímenes atroces que están justificados con filosofías mundanas. Y encontramos gente, para mi sorpresa, en las pasadas elecciones que llamaban la primera vuelta aquí en Colombia y que tuve la bendición de poder votar, encontraba jóvenes que me criticaban en Facebook sobre esos candidatos que corrían a las elecciones con personas lesbianas y otros con toda clase de elementos totalmente satánicos, y lo justificaban porque decían que tenían una fórmula muy buena para el país, y toda la inmundicia que ellos seguían, las ideologías de género, el homosexualismo, todo el aborto, eso no les importó, y eran católicos. Yo quedé aterrado, yo dije, es que no eran católicos de verdad, eran hipócritas, una raza de víboras, porque uno irse a votar por gente que está con Satanás y llamarse católico, eso es una mentira completa. Y por eso yo digo, no podemos ser hipócritas, tenemos que ser reales. Por mi experiencia que tengo yo con el Señor, yo sé que la verdad es una sola. Y si yo estoy con Dios en todo y testifico por Dios en todo. Si hay gente que en un país católico como Colombia viene a traernos a nosotros el veneno que están predicando, la depravación que están promoviendo, toda la decadencia en que están politizando el país y tomando a los pobres como rehenes para usarlos, solamente para ellos adquirir el poder. Porque esto es lo que es el marxismo, ese comunismo en que esta gente está amparada, estas ideologías de izquierda. Yo me eduqué en un país de una democracia social en Alemania, en los años 70, y conocí la democracia social y viví entre la democracia social escandinava y de Europa occidental, y la conozco personalmente por años. Y me tocó vivir con el muro de Berlín y los países de la Unión Soviética comunista. Y de mi universidad en Hamburgo nos llevaban a todos los países comunistas y teníamos actividades de arte, porque yo estudiaba arte con comunistas. Y conozco también el comunismo personalmente. Lo he conocido en la Unión Soviética, lo he conocido en Cuba, lo he conocido en Venezuela, en Nicaragua. O sea, no estoy hablando cosas que me imagino, ni es un discurso que me aprendí porque me leí a Marx en el Transmilenio yendo hacia la Universidad Comunista y llenándome en la cafetería de la Universidad de cerveza, alucinando de que voy a salvar a los pobres de Colombia. Cuando entre tanto, esos mismos que salieron de esas cafeterías me secuestraron a mí. Me tuvieron 6 meses en la selva, me robaron todo, nunca me hablaron de sus ideologías porque no tenían, sino que eran ladrones. Y yo soy también testigo de que
ese comunismo colombiano no es verdad, porque yo estuve secuestrado por ellos y me robaron todo, me torturaron a mi familia. Entonces yo estoy aquí no hablando cosas que leí en la cafetería de la universidad, yo no estoy hablando cosas que yo he creído que aquí exista el socialismo. Lejos estamos de tener líderes que conozcan el socialismo. Todos estos líderes de izquierda que tenemos acá son una bola de farsantes, ladrones, depravados sexuales, de todo lo que usted pueda imaginarse, porque eso es lo que son. Y realmente en Colombia todavía no tenemos un socialismo sano, una democracia social sana, de gente sana, inteligente, preparada, estructurada, que tenga valores, porque el ser un demócrata social no quiere decir que no tengo valores. Claro que sí los tengo, porque yo conozco esas democracias y sé que esa gente se ha instituido en valores, pero aquí tienen todo confundido y desafortunadamente en Latinoamérica nos han engañado todos estos farsantes que se visten de comunistas y de socialistas cuando son dictadores y ladrones. Ustedes se dan cuenta lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, lo que está tratando de pasar en México también, que está en peligro. Y yo quiero mucho a México y a los mexicanos y oro mucho por un país tan católico como México, que está en el mismo peligro de Colombia. Y nosotros no podemos dormirnos y tenemos que despertar al pueblo católico y enseñarles de que no pueden votar por un comunista, simplemente porque están votando por el diablo. Y no les va a gustar esto, porque mire, tenemos... Aquí en Colombia me sorprendí yo en las pasadas elecciones que descubrí que habían monjes católicos, monjes votando por gente de izquierda, monjes, sacerdotes, obispos, una desgracia. Seguramente que el Señor se los va a hacer sentir lo que hicieron, porque todos esos católicos que votaron por esas ideologías de izquierda van a recibir el golpe. Y yo no le estoy hablando aquí fanatismos, ni yo soy fundamentalista ni de extrema derecha, porque esa es la forma en que nos quieren intimidar esta gente. ¿Sabe qué dicen? Ay no, este hombre es un fundamentalista, es un fanático, mire cómo habla, no respeta. Esa es la extrema derecha de la iglesia. Pues yo les cuento, la iglesia no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. La iglesia se llama Jesucristo y es el Evangelio. Y el Evangelio es claro. O estás con el diablo o estás con Dios. Y no puede justificar uno ningún proyecto político que beneficie al país e irse con el diablo. No puede. ¿Cómo puede uno justificar de que este político trae la fórmula para Colombia cuando es pro homosexualismo, pro aborto, pro ideología de género? ¿A quién creen que están engañando? Esos votos que pusieron ahí, con eso se maldicieron y maldicieron su familia. Y hay gente que votó y tienen niños. ¿Ustedes se imaginan lo que les esperan a esos pobres niños? Y como públicamente se declararon, si no se excusan públicamente, miran lo que les va a pasar. Y se los digo porque yo sé, les va a pasar. Porque la ira de Dios cae sobre esa gente que traiciona al Señor en un país como Colombia, que es un país católico. Miren lo que pasó con los macabeos, cuando se pusieron sus amuletos de los paganos y traicionaron a Dios, todos murieron. Y por eso Judas estaba tan aterrado cuando les vio esos amuletos que llevaban. Pues esta gente que votó por esas personas se pusieron un amuleto pues, de la buena suerte, porque creían que dándose voto le traían buena suerte a Colombia. Porque es que esos dioses falsos les estaban prometiendo cosas muy buenas para Colombia. Entonces yo me pongo este amuleto y voto por ellos. ¡Ja! ¡Ay! Póngase en el cinturón de seguridad para lo que les viene, porque les viene algo bien duro y se acordarán de mí. Por eso estamos prontos a las elecciones de Colombia en este 17. Desafortunadamente yo estaré de misión en Europa, pero estoy unido espiritualmente a esta batalla porque es directamente contra el diablo, así, y no le cambien la idea a esto, y no se dejen cambiar la idea. Estamos peleando contra Satanás, directamente, cara a cara. ¿Por qué? Porque este es un país católico,
Y es un país que pertenece al Sagrado Corazón de Jesús, está consagrado al corazón de Jesús. Y por lo tanto el demonio nos declara la guerra cara a cara. Y no tiene ningún problema en decirlo todo de frente. Ustedes han visto lo que dice este candidato de frente. Aparece en sesiones de brujería, públicamente, por ahí sin camisa, haciéndole toda... Han consagrado a Colombia al diablo en sesiones que tienen. Han hecho cosas espantosas y la gente dormida y los católicos siguiéndolo. Esos no son católicos. Es como... Esa gente no debiera nunca volver a comulgar, a no ser de que se arrepienten y se arrepienten de verdad y se disculpan públicamente, porque públicamente se declararon a favor del diablo. Entonces, yo digo, nosotros somos un país católico y tenemos que actuar como católicos. Y un católico tiene que vivir en el Espíritu de Dios o no es católico. Uno no puede ser un católico a medias, un católico que vive por ahí la mitad de la ley de Dios y la otra mitad la viola, simplemente por conveniencia, porque se acomoda. No puede. Nosotros somos hijos de Dios y vivimos en una batalla espiritual permanente contra el diablo. Hay muchos sacerdotes hoy en la iglesia y muchos religiosos y mucho católico, laico, que ni siquiera creen que el diablo existe. No hablan del pecado porque Dios es muy misericordioso. No hablan del infierno porque no creen que el infierno existe. No les interesa ni les conviene. La mayoría de esos sacerdotes lo que son es homosexuales, o tienen mujer e hijos, o son ladrones, y esos religiosos están metidos en nueva era y todo, y por eso hablan así. Y yo sé que esto les duele mucho, pero yo sé por qué lo digo, porque yo los he conocido cara a cara personalmente. He conocido gente que ha sufrido por culpa de sus depravaciones y que han perdido su vocación y que se han escandalizado, y son gente que ha pervertido nuestra iglesia. Tenemos comunidades religiosas enteras perdidas en el homosexualismo. Aquí en Bogotá nada más, menos tenemos, y en muchas partes del mundo católico tenemos esas comunidades. Ojalá que se desenmascaren rápido y se acaben y las cierren, porque eso no tiene por qué estar abierto semejante perdición. Y hay que denunciarlos, la gente se queda callada. Por eso el Evangelio dice perros mudos. Ojo, no podemos quedarnos callados. No tenga miedo a decir la verdad. No tenga miedo a denunciar al que está con el diablo y se quiere tomar su patria, su familia, sus hijos. Miren en los colegios las barbaridades que están enseñando. Usted no se quede callado llevando a sus niños donde los están pervirtiendo. Uno tiene que estar despierto, porque estamos en una batalla espiritual en el mundo entero como nunca la hemos tenido antes. Y si nosotros no ponemos atención a la batalla en que estamos, nos va a llevar la corriente de un momento a otro. Miren, pasan cosas. Guatemala se explota un volcán y se desaparecen cientos de personas en un segundo. Aldeas enteras se desaparecieron. Y esa es la vida nuestra. La vida nuestra es un soplo, es un instante, pero no termina con la muerte. Por eso es que estoy hablando yo como hablo. No termina con la muerte. Y yo hablo así porque yo he visto el mundo espiritual, porque yo conozco el infierno, porque yo he visto a Jesús con mis propios ojos y el Señor me habla, y porque yo sé lo que el demonio hace contra nosotros. Y sé que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que estoy diciendo ni le interesa. Pero ay de mí si no lo hablo así, porque yo tengo esa responsabilidad y además el Señor me envió a hacer esto. Esto no me lo inventé yo. Yo no nací misionero. Yo vengo del mundo. Yo soy una persona que estaba perdido en el dinero y en todo lo que tanto me gustaba, porque eso lo disfrutaba. No les voy a mentir. Yo viví feliz en el pecado. Feliz. Y me disfruté el mundo como ustedes no se pueden imaginar. Estaba disfrutando a Satanás, que era mi papá, porque me daba de todo para que estuviera contento. Así es, y así está tanta gente perdida allá en el mundo. Y yo sé lo que están disfrutando, yo sé lo que les gusta, yo sé cómo están hechizados y encantados con todo lo que se comen y todo lo que desean y lo que disfrutan. Pero lo que yo he visto y lo que el Señor me ha revelado a mí me lleva a hablar como yo hablo.
y a exhortarlos como yo los exhorto, y no porque yo sea santo, porque me falta tanto, y no porque yo sea diferente a nadie ni mejor que nadie, porque al contrario me considero el más miserable y el más pecador. Y sobre todo porque Dios hace tantas maravillas que rescata una miseria como yo y los manda a hablar y me manda a hablarles a ustedes. ¿Se imaginan? Yo me encuentro en mi camino cientos de personas santas en la Iglesia Católica, sacerdotes, religiosos, laicos, santos, familias santas, que me da hasta vergüenza predicar enfrente de ellos, porque no merezco estar enfrente de los santos de la Iglesia, pero el Señor es muy misterioso y hace cosas así, y escoge personas como yo, y lo único que yo sé es que yo estoy haciendo acá lo que el Señor me mandó a hacer. Esto no me lo inventé yo. A mí, este ministerio mío lo han tratado de destruir 1.000.000 de veces en los 20 años que llevo de misionero, 18 años de misionero, 20 años de conversión. Ustedes no se pueden imaginar, me han tirado hasta con las chancletas, todo, por todo lado. Y no, aquí sigo porque yo no me preocupo, yo digo, esto es de Dios. Yo mismo me he encontrado al Señor cara a cara y Él me ha hablado, y esto que lo estoy haciendo es porque Él me mandó. ¿Ustedes creen que yo voy a tener miedo y me va a preocupar si yo estoy haciendo lo que Él me pidió? Dios, el que nos creó a nosotros. O sea, esto no es un chiste. Y la gente, pues todos los profetas los han matado. O sea, yo creo que ustedes creen que tengo miedo que me maten o que me persigan y me calumnien y me desprecien y digan lo que quiera de mí. No tengo miedo, porque yo tengo a mi Señor conmigo y Él me defiende. Y cuando Él quiera llevarme y permita que alguien me decapite en la calle, es porque me quiere llevar, y me voy con mucho honor, y yo sé para dónde me voy. Pero yo no quiero que nadie se pierda. Miren, la razón por la cual estoy diciendo yo esto hoy y estoy exhortando especialmente a los colombianos, que ojalá me escuchen muchos, a que hagan lo que tienen que hacer, pero nunca seguir al apóstol de Satanás que está tratando de tomarse este país. ¿Y saben qué es esto? Esta es una prueba que Dios permitió para purificar a su pueblo y decirle, ustedes son míos, demuéstrenlo. Ah, ustedes son católicos y ustedes se consagraron a mi sagrado corazón, ¿de verdad? Demuéstremelo. A ver, vamos a ver si es verdad que lo son, porque lo voy a ver en esas elecciones. Ahí es donde lo voy a ver. Y por eso yo hablo así, porque yo quiero que ninguno de ustedes se condene ni le pase lo que me pasó a mí, que estaba, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, estaría en el infierno. Y no se los exagero, estaría condenado. Yo iba derecho al infierno. Derechito. Y yo conozco cantidades de personas todos los días. Los que me conocen saben que yo constantemente me estoy moviendo entre la iglesia, de país en país, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de selva en selva, por todos lados que me lleva el Señor. Y me encuentro gente perdida y son súper religiosos. Aquí mismo en la comunidad he tenido gente rezandera, los que más arrodillados estaban, que parecían que sudaban agua bendita, y fueron los que resultaron más malos y más peligrosos, ¿no? Porque no eran católicos de verdad, porque no eran santos, porque no eran lo que aparentaban ser. Los he conocido cara a cara aquí en mi propia comunidad, gente que se ha hasta avergonzado de mí por las cosas que me pasan en mi persecución y en mis pruebas. Ay del que persigue a los profetas del Señor, pobrecitos. Más les valdría no haber nacido. Y no lo digo por mí, porque es lo que menos me importa defenderme yo, pero lo digo porque es la verdad. Y miren, hoy estamos nosotros en manos de un apóstol de las tinieblas que quiere tomarse este país de Colombia, un demonio. Y el Señor nos ha puesto a prueba. Hay mucha gente católica que está por ahí diciendo, ay, qué miedo, qué irá a pasar, estoy muy inseguro, cuando en realidad lo que tiene que hacer es convertirse y santificarse para que el Señor nos defienda. Porque si el Señor ve que nosotros estamos de verdad convertidos, de que somos católicos de verdad,
que somos hijos de Dios y que predicamos que vivimos lo que predicamos, pues Él nos va a defender y no va a permitir que se tomen nuestra patria. Hasta donde yo he podido ver espiritualmente, y nada menos esta mañana aquí en el Santísimo, en mi comunidad, estaba arrodillado con el Señor, porque le vengo implorando de rodillas hace mucho tiempo que nos defienda del demonio, que no permita que nuestra Colombia caiga en manos de Satanás, de todas estas ideologías de izquierda, que los aplaste y que les dé una lección bien dura para que se dé cuenta que aquí nunca florecerán todas esas ideologías perversas. Y el Señor me ha mostrado el triunfo, me lo ha mostrado. Y me siento muy contento de eso, porque yo creo que la humillación que les vamos a dar va a ser tan grande, porque se atrevieron a tratar de tomarse en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Pues a sorpresa que se van a llevar todos estos animales, porque aquí esas bestias del infierno no triunfarán. Todas esas ideologías de izquierda asquerosas que están promoviendo toda esa asquerosidad y depravaciones de todos los niveles, aquí no florecerán. Por ahí los tendremos, a partir de la derrota que les viene, los tendremos haciendo escándalo y tirando piedra por ahí, porque ellos cuando no consiguen lo que quieren, entonces se lo quieren robar o lo quieren destruir, porque son como perros. Pero no importa, nosotros seguiremos para adelante y recibiremos las pedradas, pero por lo menos no dejemos que nos roben la casa, ni que se nos lleven lo que es nuestro, que es nuestra patria, nuestras familias, nuestros niños. Tenemos que defender lo que Dios nos dio, y Dios nos dio esta patria. Miren que yo me fui de Colombia muy jovencito para Alemania y nunca volví a vivir en Colombia hasta que me secuestraron aquí en una visita. Y ya era un hombre grande, tenía 47 años y nunca tuve un sentido de patria, porque yo siempre fui un extranjero y entonces yo no pertenecía a ninguna parte. Vivía en Alemania, vivía en no sé dónde, no sé cuántas, y nunca viví aquí. Y entonces cuando me secuestraron y el Señor me rescató y regresé a la iglesia, comencé a darme cuenta de cosas que Él me reveló sobre por qué razón nace uno donde nace. Y entonces empecé a descubrir lo que era mi patria. Y no se imagina el amor tan grande que yo comencé a tener por mi patria. Me fui a mi pueblo donde nací, que ahí mismo fue donde me secuestraron, pero ya cuando estaba yo de misionero regresé a mi pueblo a mirarlo, y me lo recorrí en silencio, calle por calle, mirando las casas, y todo por donde yo crecí como niño. Y no se pueden imaginar lo que yo sentía, la alegría, el amor, la ternura, las memorias, todo eso. Y después, cada vez que venía a Colombia, y al principio de mi apostolado, entre el año 99 y el año 2004, yo recorrí mucho a Colombia, mucho por muchas partes de Colombia. Y yo amaba todos los sitios por donde pasaba, y a la gente y todo, y descubrí esa patria donde el Señor me trajo. Y por eso, de rodillas en estos días, yo le he dicho: Señor, tú me trajiste a nacer acá, y por eso yo te pido que defiendas esta mi patria, y que no permitas que el demonio se la lleve. Y eso es lo que estaba haciendo todos los días. Y eso es lo que yo les pido a ustedes también como colombianos, de que se acuerden que el Señor nos confió esta patria, que aquí nacimos y que tenemos que defenderla. No se dejen engañar por ideologías, por política, por fórmulas políticas. Eso es mentira todo. Así nos vengan a dar las mejores soluciones a la economía, las mejores soluciones, eso no es suficiente, porque si son del diablo, eso no vale nada. Nada vale eso. Entonces, ¿de qué sirven esas propuestas? ¿Propuestas de qué? Propuestas que vienen del demonio. El demonio ofrece muchas cosas bonitas, pero yo no me voy a casar con Satanás porque tiene una buena propuesta política. De ninguna manera. Y esta gente, estos mismos católicos que están pervertidos, le quieren enseñar a los otros católicos de que, no, esto no tiene nada que ver con la iglesia, esto es política, esto es aparte, y quieren engañar a la gente incauta e ignorante de que estas son dos cosas separadas. Por un lado va la política y por otro lado va la iglesia y va nuestra espiritualidad, nuestra fe, porque así de astutos son, porque es el mismo demonio hablando. No se pueden separar las dos cosas. Eso es como decir: yo soy un padre de familia, tengo 3 hijos,
y los amo mucho, los llevo a misa, los inicio en la iglesia, pero soy un ladrón porque es de la única manera que yo me consigo mi dinero. Y entonces, claro, esa parte yo la justifico porque con esa sostengo a mi familia. Una mujer casada que tiene un marido que no es muy cariñoso, se consigue un amante que es cariñoso para mantener su matrimonio. Sí, eso es lo mismo que están haciendo estos católicos que están metidos con esas ideologías de izquierda y metidos con el comunismo. ¿A quién están engañando? A Dios no lo pueden engañar. Uno no puede tener un amante porque le da más cariño que el esposo y así sostiene el matrimonio. Uno no puede ser un ladrón para sostener la familia y así justifica el pan que lleva a la casa. Uno no puede andar de mano con el diablo y pretender andar de la mano con Dios. Eso no es posible. Nosotros tenemos que ser uno solo con el Señor. Y no se puede dividir que la política de la iglesia, que no sé cuántas. No, no es posible, no es verdad. Es más, nosotros somos la iglesia permanentemente 24 horas donde quiera que estemos. Yo no puedo ser iglesia solo cuando vengo a misa, solo cuando me confieso, solo cuando tengo miedo, solo cuando pasa algo horrible, solo cuando me da una religiosidad, me da por rezar. Y luego cuando salgo de hacer esas cosas voy a vivir en el mundo como un mundano, amparado en todas las filosofías del mundo y en el oportunismo y el intelectualismo en que ando, porque a veces el mismo intelecto nos pervierte porque los espíritus de ciencia caídos se toman la mente. Mire esta cantidad de gente que se le roban su fe en las universidades y son tan incautos, ignorantes que ya se vuelven filósofos y ya miran las religiones, la miran como, ay, ¿qué es esto? ¿No? Y la gente que cree en Dios la consideran inferior, como ignorante, porque se volvieron inteligentes. Imagínense, así es el demonio. Los exorcistas más grandes siempre han dicho que es más fácil liberar a un sacerdote satánico que se arrepiente que a un testigo de Jehová, un cientólogo, un mormón. ¿Por qué? Porque a esos testigos de Jehová, cientólogos o mormones, se les entra un ángel caído de ciencia y se les mete en la cabeza, en la mente. Para liberar a una persona así se necesita, pero gracia grande. Y eso le pasa a muchos estudiantes que se ponen a estudiar, se vuelven muy inteligentes, se les roban la fe. ¿Quién? Se les mete un espíritu de ciencia caída y los vuelve duros, fríos, indiferentes a Dios, completamente. ¿Por qué? Tienen el espíritu adentro, el espíritu del ateísmo, el espíritu del racionalismo, el espíritu del creacionismo, o sea, de la creación, que viven en la creación. No sé cuál será la palabra correcta en español para decir los que creen en la creación, pero de todas maneras, esto es lo que está pasando con muchos jóvenes hoy que han estado votando por estas bestias de izquierda y por toda esta gente, estas ideologías perversas, y lo tienen todo justificado intelectualmente en las fórmulas políticas que van a ayudar a nuestra nación. A mí me dan ganas de palmotearlos cuando veo que están hablando así, porque son como tan ignorantes, tan ridículos, y yo digo, ¿esta gente dónde se entorpeció? ¿Quién les robó la sabiduría de Dios? Si están bautizados, y hablan como bestias, porque claro, se metieron con las bestias y creen que están haciendo, y muchos tienen hijos, tienen niños, tienen familia. ¿Ustedes se imaginan maldiciendo a su propia familia por su intelectualidad? Porque se les metió en el intelecto el mismo demonio, por eso. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es estar conscientes de que estamos en una batalla espiritual. Mire, a los católicos que están conscientes de lo que está pasando en Colombia, con estas elecciones que tenemos, yo les pido que se pongan de rodillas, que oren mucho y que pidan para que Dios no permita que Satanás tome fuerza en este país. Porque lo que tenemos que pedir es que podamos derrotarlo hasta avergonzarlo, humillarlo, arrinconarlo y despedir. Ya tumbamos 2/3 partes de los demonios en la pasada vuelta. 2 bestias inmensas cayeron humilladas completamente, quedaron tastabillando así, dando tumbos por ahí. Así vamos a tumbar a este otro también, para que quede dando tumbos.
y sabemos que toda esa chusma se va a levantar a tirar piedra y quién sabe cuánta cosa, pero no importa, eso no nos puede dar miedo a nosotros. Mire que hasta la guerrilla dice que se vuelven a las armas y gana el otro, no sé cuánto, pues allá vamos a buscarlos. Esos fueron los que me secuestraron a mí. Con mucho gusto, eso es lo que tenemos que hacer. Precisamente se les dio la oportunidad, no la toman y se van a esconder otra vez. Pues qué bueno, esta es la oportunidad que tenemos nosotros para verdaderamente entrar en una cacería para cazar al demonio como se debe, ¿no? Porque eso es una cacería de puras bestias demoníacas. Y la gente dirá, ay, este hombre no tiene caridad y predica a Dios y es de Dios y toda la experiencia que tuvo con el Señor. Precisamente a eso me refiero. Eso es lo que nos quieren hacer para que no digamos la verdad. Nos quieren intimidar, de que como somos gente, y especialmente yo que he visto a Jesús y que he tenido una experiencia como la que he tenido, entonces no puedo hablar así, porque yo estoy faltándole la caridad a esos pobres guerrilleros y a esos pobres comunistas y a esos pobres ideólogos de izquierda, pobrecitos. Yo debo tener mucha caridad con ellos y debo darles la oportunidad y el espacio que ellos se merecen. ¿Se imaginan? Esa es la filosofía del infierno. Uno no puede negociar con eso. Las cosas tienen que ser claras, blanco y negro, no hay lugar gris en la mitad, y yo no puedo ser hipócrita, ni mediocre, ni tibio. Yo no puedo ser como esos que Jesús llamaba razas de víboras, sepulcros blanqueados. No lo puedo ser. Y hay de usted si se pone a apoyar a esos católicos perdidos que están por ahí siguiendo esas ideologías. Si usted no los exhorta, eso cae sobre ustedes, porque usted tiene que testificar. El Señor dice, si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaré a tu favor ante mis ángeles y mi Padre. Y esto no me puede olvidar. Este sí que es un momento en el que se va a aplicar eso, porque este es el momento que tenemos para testificar a favor de Dios. Este es el momento, y por eso tenemos que tener eso muy claro. Hay momentos en la vida en que nosotros tenemos que testificar. Y hay mucha gente que dice, ay sí, pero entonces usted está apoyando a los paramilitares y la injusticia no sé cuántas y toda clase de cosas. Sí, claro, mire lo que hizo Jesús como ejemplo. Dijo, le vinieron a preguntar si él pagaba impuestos, y él dijo, ¿cómo respondió el Señor? Mandó a Pedro a que fuera al río y sacara un pescado, y sacó una moneda que venía en el pescado. Pues estas son cosas extraordinarias que la gente tiene que entender lo que Jesús hacía tan increíble, ¿no? Sacó una moneda de un pescado. Eso es como para mostrar la divinidad de Jesús. Y con esa moneda mandó a pagar los impuestos de él y de Pedro, y le mandó a pagar. Bueno, la enseñanza viene, primero él les pidió una moneda, les preguntó quién es este y quién es aquel, y dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Después manda a recoger esa moneda del pescado, porque ni él ni los apóstoles tenían dinero, pero ¿qué problema era para Jesús? Se mandó a traer esa moneda de un pescado. O sea, esta es una enseñanza muy increíble. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor tenía una relación perfectamente clara con lo que es del mundo. Al mundo le daba lo que era del mundo, le entregaba lo del mundo. Y cuando él habló con Herodes, no le pronunció palabra. Herodes fue el que habló, él no dijo nada. Cuando habló con Pilatos, le contó lo que le contó, porque eso es parte de la enseñanza que él nos dio, especialmente cuando hablaba de que su reino no es de este mundo, que él es rey, pero no de este mundo. Y eso fue de las cosas más importantes que él le dijo a Pilatos. Pero miren, a donde yo voy es que no vamos a poder elegir un político bueno, ¿sí? Que sea 100% bueno, que sea 100% de Dios, que eso no existe en este mundo. No existe. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener discernimiento de espíritus, es lo que tenemos que tener. Y tenemos que asegurarnos de que no vamos directamente a elegir a Satanás, directamente. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Porque son las opciones que tenemos sobre la mesa y tenemos que irnos. Si hay alguien lanzándose a la presidencia, nos dice, voy a acabar con las religiones, voy a sacar todos los crucifijos de los colegios y de todas partes, voy y lo vemos desnudo por allá
haciendo brujería. Y después nos damos cuenta que consagró a Colombia al demonio. Después no sé cuántas. Entonces uno se va y vota por él, así, nada más. Entonces ahí, póngale cuidado a lo que está pasando ahí. Eso no es el camino, porque el Señor nos está mostrando con claridad con quién nos estamos metiendo. Por eso cuidado con esa manita, ¿a dónde la va a meter? Porque esa manita se le puede podrir, así de sencillo es. Entonces nosotros debemos entender que, y a ustedes como católicos donde quiera que estén, yo les doy un consejo y se los doy porque yo lo sé y lo sé del mismo Señor. Nunca les dé miedo testificar a favor del Señor. Así se pierdan su familia, sus amigos, la gente que los quiere más. No tengan miedo, testifiquen y declaren las cosas tal y como son, el Evangelio, tal y como son. Hablen la verdad y así se pongan bravos. Usted sabe que la gente que anda con el diablo y andan torcidos son agresivísimos. Si usted les dice algo, sale un monstruo dentro de ellos. Y si son muy educaditos, les sale todo este sermón intelectual con todas las filosofías. Y con un tono todo chiquito, todo clarito, todo glamorizado. Y así le tiran la piedrita a uno ahí con eso, ¿no? Así es como a veces me han perseguido en Facebook algunos muchachos estudiantes con unas filosofías y una belleza y una elegancia y una delicadeza y hablando a favor del demonio. ¿Ustedes se imaginan eso? Entonces yo digo, no se dejen intimidar por eso. Ustedes tranquilos, testifiquen, no les dé miedo, porque les aseguro que ya viene el encuentro de ustedes con Jesús. ¿Sabe cuándo va a venir? Cuando menos lo piensen, así de sencillo, van a estar enfrente de Él. Y esto que le estoy diciendo yo va a resonar en ese momento, porque es que debemos testificar a favor de Dios, no a favor de ninguna criatura humana, a favor de ninguna filosofía, ideología o ningún tipo de movimiento que no esté con Dios. Eso es lo que tenemos que asegurarnos. Por ninguna razón del mundo nosotros nos debemos asociar con Satanás en ninguna forma, con cosas que son claramente en contra de nuestros niños, en contra de nuestra familia. Mire todo lo que atenta contra la familia, contra los niños, contra los ancianos, contra nosotros todos. Eso tenemos que combatirlo. Por eso las grandes enseñanzas. Mire, hay gente que se ufama de que algunos políticos son grandes educadores o son grandes economistas o grandes filósofos. Y yo digo, sí, ¿y qué nos vienen a enseñar? A que nuestros hijos sean homosexuales y nuestras niñas lesbianas, y a que nosotros sigamos todas estas ideologías de género y abortemos los niños y hagamos. Eso es lo que nos vienen a enseñar los grandes profesores, ¿sí? No, es que hasta allá llega la malicia y la depravación de toda esta gente que se torció. Por eso es que nosotros debemos entender que el mundo entero está en una batalla espiritual, siempre y ahora más que nunca. Tenemos que orar mucho por México, nosotros como colombianos, porque México está enfrentado a lo mismo. Y México es un país católico, de millones de católicos y gente buena. Yo me he recorrido México en tantísimas ciudades, tengo tantos amigos que amo muchísimo en México. Y oro mucho por ellos también, así como estaba arrodillado pidiéndole por mi patria al Señor. Y pidiéndole al Señor que nos bendiga y nos proteja en este momento tan difícil. También pido por México, mucho. Y sobre todo por Nicaragua y Venezuela, que andan en el estado en que están y que ya cayeron en lo que nos quieren hacer caer a nosotros. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros como católicos, estar en oración, pedirle al Señor, pero sobre todo cambiar nuestro corazón. La santidad, es muy importante la santidad. Y no confundir la santidad con la estupidez, ¿no? Porque es que toda esta gente que anda con el diablo lo quiere intimidar a usted, de que como usted está con Dios, usted no puede hablar así, no, usted no puede denunciar las cosas así. Acuerde que son seres humanos, esos políticos son seres humanos, son criaturas de Dios. Usted no puede dirigirse a ellos así como está hablando. Así te quieren intimidar para que no digas nada, porque así te quieren robar la verdad, de que como son criaturas de Dios, yo tengo que tener caridad con ellos y compasión, y entonces dejar que ellos se expresen y que prediquen sus barbaridades, y yo me quedo calladito porque a cada uno hay que darle su lugar, ¿no? Eso es.
ese respeto humano, esa conveniencia, eso no es de Dios. Nosotros tenemos ese temor de Dios, no respeto humano. Yo no tengo por qué detenerme a decir lo que tengo que decir porque voy a ofender a una criatura de Dios que está con el diablo. De ninguna manera. Al contrario, con más claridad voy a hablar para que se despierte, ojalá se convierta, ojalá que cambie. Dios mío, los más alegres seríamos nosotros si una persona de esa se convierte, porque nosotros no queremos que nadie se condene. Yo mucho menos, que conozco el infierno personalmente, quisiera que ninguna de esas criaturas que están endemoniadas se van a condenar. Ojalá que se arrepientan, ojalá que encuentren la luz, ojalá que el Señor les toque sus corazones. Pero mientras que estén donde están y trabajando con el que están, pues los exhortaremos, los denunciaremos, y sin miedo, sin ningún miedo, porque no podemos agachar a la cabeza al diablo, así se vista de monja, así se vista de cura, así se vista de obispo, así se vista el político más carismático. No nos vamos a dejar engañar, porque es que el diablo es el diablo y el diablo se denuncia de frente. Él mismo hace todas las cosas de frente. ¿Ustedes se han dado cuenta de los descarados que son los movimientos de Satanás? Miren todos esos desfiles de homosexuales, miren esas mujeres feministas, lo inmundas que son, y las cosas que hacen de frente, viendo mujeres yendo a defecarse en la puerta de las catedrales, así, y las fotografían y las filman y todo, y haciendo cosas espantosas con la Virgen María, y todos estos homosexuales, que es un club de prostitución terrible, que andan en desfiles y en cosas espantosas y depravadas, escandalizando a nuestros niños, a nuestras familias, a todo. Toda esta gente, todas estas ideologías de género, enseñándole a los niños en los colegios. O sea, todo esto nos tiene que despertar a nosotros. No podemos quedarnos callados, no podemos seguir así con este respeto humano y con porque tenemos un pariente que es esto, porque tenemos una prima que es aquello, porque entonces en las familias hay de todo. Pero eso no justifica el pecado, porque ustedes se dan cuenta que hay gente que porque tiene un pariente que está perdido en alguna forma, y entonces lo convence de que hay que tener respeto y todo. Y yo digo, sí, uno tiene que respetar a todos los seres humanos, y cada cual decide lo que quiera. Dios mismo no se mete en eso, mucho menos nosotros. Yo porque me voy a meter yo en la vida de otro. Lo que pasa es que esta conversación que tenemos acá y que ya está terminando, esta conversación es sobre la patria, es sobre la nación. No es sobre una persona ni una sola familia, es sobre una nación entera. Y aquí estamos hablando de nuestro futuro, de nuestra vida, de la nación que Dios nos confió. Y de eso estamos hablando. Entonces, esto no es de una persona y no es de intimidarnos, sino que es a defender a nuestra patria que Dios nos dio y que la debemos amar mucho. Por eso no se queden callados. No vayan a ser personas que van a caer en omisión simplemente por respeto humano. No lo vayan a hacer. Yo se lo recomiendo. Este es el momento de testificar, ahora más que nunca. Cualquier persona que usted conozca, que esté cerca de usted, que vaya por donde no es, tienen que exhortarlo. Por lo menos quítese de encima ese peso, no cargue con esos pecados, porque era su responsabilidad hacerlo. Si no lo hace, ahí lo cargó. Eso es tan sencillo, es la ley de Dios. Voy a pedirle al Señor su palabra, para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hemos hablado. Les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12. El símil del cuerpo. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato?
Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Palabra de Dios. Pues somos uno con el Señor y eso es lo que tenemos que ser, en el mismo espíritu. Vamos a continuar con la Santa Eucaristía y en esta Eucaristía vamos a hacer una renovación de la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Y todos los que nos están viendo por internet, les vamos a dar la oportunidad de participar con nosotros en esta Santa Eucaristía, así que no se vayan porque vamos a comenzar la Eucaristía en unos minutos. Gracias.